Buenos días. Muchas gracias a la organización del Congreso por permitirme estar aquí y a toda la gente que ha venido a escuchar también. Mi nombre es Sergio Gregorio y el título de mi ponencia es Ontología de la comunicación, sociedad mediática y realidad como producción. En primer lugar, voy a intentar aclarar en qué consiste un proyecto como este, es decir, el desarrollo de una ontología comunicacional. Posteriormente, entraré a comentar diferentes cuestiones concretas que me permitirán explicar mejor el estado actual de una ontología de la comunicación, o mejor dicho, concretar el modo específico que la ontología comunicacional adopta en nuestro presente, o al menos intentaré acercarme a una posible interpretación del estado actual de la cuestión, poniendo el foco en diferentes casos concretos acontecidos durante las últimas décadas. Concretamente, la guerra del Golfo, la actividad teórica desarrollada por la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética y la revolución psíquica de 2011. En primer lugar, debe entenderse que una ontología de la comunicación desarrollada en nuestro presente atiende específicamente al modo de una ontología de los medios de comunicación. La comunicación, en términos generales, ya no surge en la mediación entre individuos, o al menos ya no es su lugar fundamental. El origen de la comunicación surge hoy en los medios de comunicación, que median entre un individuo presente y un evento espectral, situado en un no lugar, en la reproducción del evento a través de una pantalla, la televisión, el monitor o el smartphone, pero también a través de la generación de ideas compartidas e intangibles, de la construcción de un ethos simbólico y cambiante. Los medios de comunicación median, arbitran e interceden la totalidad de interacciones comunicacionales entre individuos, entre los individuos atomizados de la sociedad neoliberal, sustituyendo el origen de sus interacciones comunicativas por un programa previo de subjetivación, ya sea este un programa preconfigurado en base a la necesidad, retransmitiendo un compendio de bases ideológicas, vitales y comportamentales relacionadas con un plan político ulterior, o ya sea este un programa preconfigurado en base a una contingencia más o menos delimitada, en el uso de algoritmos precodificantes que reorganizan el espectro de la comunicación. En todo caso, el hecho fundamental es que una ontología de la comunicación hoy debe entenderse como una ontología de los medios de comunicación, pues en dicho ámbito, los medios de comunicación, es donde se fragua la estructura, el funcionamiento y la operatividad de la comunicación a escala global. Como expresa Juan Manuel Aragüés de La vanguardia del cyborg, que la nuestra es una sociedad en la que los medios de masas y la tecnología asociada a la comunicación han adquirido un protagonismo muy acentuado, es un hecho difícilmente cuestionable. La comunicación se ha territorializado en la contemporaneidad como resultado de un sobredesarrollo que acelera sus efectos en una nueva red de sujetos cyborg, cuya composición corporal se articula alrededor de una prótesis tecnoacrecentada. Los artefactos tecnológicos que se acoplan a nuestra disposición corporal permiten la instantaneidad y masificación de la información comunicacional. El sujeto postmoderno, según las reflexiones del propio Aragüés, pero también de otras autoras como Braidotti y Haraway, queda recogido bajo el término cyborg, por componer el curso de su vida biológica bajo el acoplamiento de prótesis e instrumentos que nos redefinen, y que sin ninguna duda nos atan a los intereses comunicacionales del poder constituido. No tanto por la nueva estructura cibernética, sino más bien por la propiedad que se halla detrás de los dispositivos acoplados. Propiedad en el sentido economicista, es decir, en el sentido de que, bajo las rúbricas del modo de producción capitalista, algo nuevo nos define, y el funcionamiento de ese nuevo elemento no nos pertenece propiamente. Lo usamos como si fuese nuestro, pero no es de nuestra propiedad, sino que es propiedad de una entidad corporativa que ha diseñado su alcance operativo. Como diría McLuhan en su texto manifiesto de 1967, el medio es el masaje. Es decir, las sociedades se moldean más por la índole de los medios con los que se comunican los humanos que por el contenido mismo de la comunicación. El medio o el proceso de nuestro tiempo, la tecnología eléctrica, está remodelando y reestructurando los patrones de la interdependencia social y cada uno de los aspectos de nuestra vida privada. Nos está forzando a reconsiderar y reevaluar prácticamente cada pensamiento, cada acción y cada institución que hasta hoy se daban por establecidos. Todo está en cambio. Usted, su familia, su barrio, su educación, su puesto, su gobierno, su relación con los otros, y está cambiando dramáticamente. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar aquello que mencionaba George Balandier en El poder en escenas. En nuestras sociedades, la comunicación acapara lo imaginario, produce lo real y sus simulaciones, engendra sociologías cambiantes, forma e impone figuras detentoras de poder o las obliga a depender de ella. De este modo entra en la presente investigación, entonces, el elemento epistemológico, relacionado con la verdad, o más profundamente, con el estatuto de lo real en la ontología comunicacional de los medios. Como decía antes, una ontología de la comunicación aplicada a las sociedades contemporáneas debe expresarse en el marco de una ontología de los medios de comunicación. Pero además, como resultado de la progresiva aceleración tecnológica de nuestro tiempo, la ontología de los medios de comunicación debe entenderse bajo los términos de una ontología de la velocidad comunicacional. Según Aragüés, esta palabra, velocidad, es una de las palabras que mejor describen nuestras sociedades contemporáneas. La velocidad comunicacional que nos ha brindado el proyecto de globalización tecnológica ha derivado de una ontología temporal que ya no recuerda ni regresa, que ya no basa sus fundamentos de realidad en el pasado, y que tampoco proyecta ni anticipa, que ya no plantea construir nuevos cimientos si esos no son instantáneos. La sociedad postmoderna y tecnoacelerada ha devenido, por lo tanto, en un presentismo temporal. O dicho de otro modo,
habitamos un presente que expulsa de la realidad tanto el pasado sobre el que debería fundamentarse como el futuro hacia el que debería proyectarse. Para Aranjuez, la estructura formal del presentismo masivo comunicacional queda explicitada en un aquí-ahora universal que se retransmite de forma instantánea en nuestros dispositivos digitales, afectándonos de tal manera que, como espectadores, como individuos pacientes que se enfrentan al evento espectral, se simula nuestra presencia de actores. En los tiempos posmodernos de nuestras sociedades, los lugares se hacen equivalentes y, por lo tanto, indistintos. El no lugar, nowhere, cibernético, es a la vez el ahora aquí, now here, instantáneo. Fruto de la globalización, reaccionamos a acontecimientos de lugares diferentes del globo como si ocurriesen delante de nuestros ojos. Así, la metamáquina afectante a la que se refiere Frédéric Lordon en algunas de sus obras, particularmente los efectos de la política, tiene efecto inmediato sobre nosotros si nuestra conexión afectiva resulta perturbada. El aquí-ahora universal ejerce un extenso trabajo en el ámbito del capitalismo de consumo a través de marcas, música o cadenas de comida rápida. Sin embargo, por otra parte, el aquí-ahora universal también permite que la velocidad en la comunicación de las crisis locales pueda generar una crisis en el ámbito planetario. Así, siguiendo con la terminología desarrollada por Lordon, la indignación producida por el afecto del acontecimiento, del accidente en sentido filosófico y en sentido catastrófico, se extiende a raíz del globalismo comunicacional. Pero nuestra condición cibernética produce un imaginario colectivo basado en la visibilidad, y aquello que se ve a través de los medios masificados e instantaneizados no es más que una elección del poder. Aquello que se hace ver, además, se hace ver como se quiere que se vea, de un modo concreto y no de otro, atendiendo a los intereses afectivos del poder constituido. Nos situamos, por lo tanto, ante la realidad como una producción, ante una realidad producida, ante un simulacro. Lo real, en manos del poder constituido, tiende a sustituirse por lo virtual, al modo platónico o al modo de los transmundos nietzscheanos. Y lo virtual, a su vez, se adueña de la eficacia política e ideológica. Sin un análisis crítico acerca de nuestra condición como cyborgs, de tal manera que podamos devenir cyborgs invertidos o antagonistas, volvemos a caer en manos de la identidad política e ideológica que nos sitúa en manos del poder constituido. Es necesario ser consciente de nuestra condición en las sociedades posmodernas, captoras de la metamáquina afectante, para poder reaccionar frente a la producción mediática de realidad. Y por incidir en esta cuestión de un modo más concreto, a lo largo de la ponencia, voy a profundizar un poco en los tres hitos que señalaba al comienzo: la Guerra del Golfo, la actividad teórica desarrollada por la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética y la Revolución Siria de 2011. Comencemos por la Guerra del Golfo. Acontecía entre 1990 y 1991, guerra en la que Irak se enfrentó a una coalición de 32 países liderada por Estados Unidos. Durante el desarrollo del conflicto, Jean Baudrillard publicó 3 textos titulados de la siguiente manera: La Guerra del Golfo no tendrá lugar el 4 de enero de 1991, está teniendo lugar realmente la Guerra del Golfo en febrero de 1991 y la Guerra del Golfo no ha tenido lugar el 29 de marzo de 1991. El propio Baudrillard es consciente de la provocación que supone su gesto. En el primero de los textos, La Guerra del Golfo no tendrá lugar, incluye una breve nota final donde expresa que poner de manifiesto la imposibilidad de la guerra justo cuando está a punto de producirse es una apuesta estúpida, pero piensa que sería todavía más estúpido no haberlo hecho, y si entendemos el sentido específico en el que Baudrillard está comentando la situación, quizá tengamos que darle la razón. En el texto, Baudrillard expresa que la guerra ha entrado en una fase de crisis definitiva y que ya no se producirá ninguna guerra más. Evidentemente, Baudrillard no está siendo literal, o lo está siendo en un sentido muy concreto. El no acontecimiento del Golfo, para Baudrillard, es de una gravedad que supera el acontecimiento mismo de la guerra. Ya no hay guerreros en la trama, y el protagonista de la Guerra del Golfo es el rehén. Únicamente los rehenes ocupan el escenario, incluidos todos nosotros como rehenes de la información en el escenario mundial de los medios de comunicación. Para Baudrillard, somos rehenes de la intoxicación de los medios de comunicación, inducidos a creer en la guerra, sometidos al simulacro de la guerra como al arresto domiciliario, de modo que nuestra posición en el televisor, es el televisor, donde virtualmente nos bombardean a diario mientras seguimos cumpliendo con nuestra función de valor de cambio. En este caso, para Saddam Hussein, que se ha transmutado en el capitalista del valor del rehén. Para Baudrillard, lo que está en juego en la Guerra del Golfo es la transferencia al ámbito de lo virtual, donde cada muerte es un simulacro, un subterfugio televisivo de rehenes que aparecen frente a nosotros, que somos rehenes de igual modo en el ámbito decepcionante de la información, ámbito incapaz de hacernos alcanzar el plano de lo real. Contra esta obsesión por lo real, hemos creado un gigantesco dispositivo de simulación que nos permite pasar a la acción in vitro. A la catástrofe de lo real preferimos el exilio de lo virtual, cuyo espejo universal es la televisión. En el segundo de los textos, titulado ¿Está teniendo lugar realmente la Guerra del Golfo?, Baudrillard responde negativamente. En todo caso, la guerra estaba teniendo lugar virtualmente. En el desierto de lo real solo queda el simulacro.
información en tiempo real que se sitúa en un espacio completamente irreal, que muestra la imagen de la televisión pura, inútil, instantánea, en la que se pone de manifiesto su función primordial: llenar el vacío, colmar el agujero de la pantalla del televisor con interfaces editadas que concluyen en el desvanecimiento de la sustancia del acontecimiento. En Cultura y Simulacro podrías desarrollar 4 fases de la imagen. En primer lugar, la imagen aparece como reflejo de una realidad profunda. En segundo lugar, la imagen enmascara y naturaliza dicha realidad. En tercer lugar, la imagen enmascara la ausencia de la realidad profunda. Y en cuarto lugar, la imagen, finalmente, aparece sin relación alguna con cualquier realidad, como su propio y puro simulacro. Es este advenimiento de la imagen lo que lleva a Baudrillard a afirmar lo que utiliza como título del último texto: la guerra del Golfo no ha tenido lugar. No al menos en el plano de lo real, pero sí en el plano virtual, en lo que Baudrillard denomina hiperrealidad. La guerra del Golfo fue una guerra hiperreal. Desde nuestra posición de rehenes de la información, recibimos un flujo constante de contenido visual que hace aparecer la guerra de un modo tremendamente real. Se siente más real que lo real, algo que va por delante de lo instantáneo. Aparece un flujo interminable de imágenes descontextualizadas que nos aturden con su virtualidad. Es la hiperrealidad, la construcción de una ficción transparente y caótica, de algo que va un paso más allá de lo evidente, pero que sin embargo yace sin vida en el desierto de lo real. Lo real mismo se ha desvanecido ante nuestros ojos en el advenimiento sobresaturado de algo que, a pesar de ser absolutamente virtual, parece más real que lo real, lo hiperreal. En eso consiste, según la postura baudrillardiana, la producción de realidad por el poder constituido, la producción de realidad configurada por los medios que forman parte de la propiedad de las empresas corporativas y que modifican nuestra visión de lo real, en el tránsito a lo virtual o a lo hiperreal. Pero también nuestra forma de ser en el mundo, nuestro modo de relacionarnos, nuestro modo de vivir y nuestro modo de ser dominados por un poder capaz de construir narrativas transparentes, virtuales e hiperreales. Esto nos lleva al segundo caso, la actividad teórica desarrollada por la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, más comúnmente llamada por sus siglas CCRU. Igual que la guerra del Golfo, que según la postura baudrillardiana no tuvo lugar, el CCRU no existió, no existe y jamás existirá. Aunque se sabe que Sadi Plant y posteriormente Nick Lamb se encargaron de la dirección del CCRU, el carácter que envuelve toda la actividad teórica del grupo fundado en la Universidad de Warwick es fundamentalmente anónimo e impersonal, ubicado antes o después del humano, huyendo de los personalismos academicistas. Considero que el contenido teórico desarrollado en algunos de los textos anónimos del CCRU, publicados la mayoría de ellos en blogs de Internet, conectan bastante bien con los planteamientos de Baudrillard y es posible ir un paso más allá del marco de la hiperrealidad si tenemos en cuenta uno de los conceptos procesuales desarrollados por el CCRU, conceptos que buscan por todos los medios alejarse del hieratismo académico de los conceptos tradicionales. En un paso más allá de la hiperrealidad desarrollada por Baudrillard, nos topamos con aquello que el CCRU denominó hiperstición. En términos simples, una hiperstición no es tanto un concepto como un proceso. Es un método que consiste en la propagación de ficciones que se hacen reales a sí mismas. Es la generación de narrativas o relatos que permean en el ethos social y comunicacional. Pero es una generación sin origen o cuyo origen ha sido destruido. La hiperstición es una práctica de despersonalización y artificialización, movida y promovida por avatares o portadores que han sido vaciados de sentido humano. Nadie sabe de dónde surgirá la próxima verdad. Será una ficción que se haga real a sí misma. Según expresa uno de los textos anónimos recogidos bajo la producción teórica del CCRU, lo que se pretende es canalizar la energía viva de lo ficcional para que devenga real, o si se quiere utilizar una terminología más ortodoxa, lo que se procura es captar la idea misma ejecutando su movimiento natural, lo más liberada posible de la personalidad que haya actuado a modo de intermediario. La hiperstición reza lo siguiente: matad al mensajero. El origen se ha desvanecido, el mensajero ha sido asesinado. Solo existen avatares y portadores artificiales e impersonales, propagando como un virus la próxima ficción que se haga real a sí misma. No debe confundirse la hiperstición con la superstición. Una superstición no implica necesariamente un devenir real. Las creencias supersticiosas pueden tener un cierto impacto sobre lo real, pero hay numerosas supersticiones a las cuales ciertas personas se adhieren de manera obstinada, a pesar de toda evidencia en su contra. Incluso cuando se vuelven verdad, las supersticiones no consiguen alcanzar la hiperstición, porque según los escritos desarrollados por el CCRU, no logran descodificar la relación entre creencia y realidad de la manera en la que lo hace la hiperstición. Uno de los atributos elementales de la hiperstición tiene que ver con ser un proceso autoconsciente, con el reconocimiento del proceso hipersticional mismo. La superstición atribuye su éxito o su fracaso a un talismán o un ritual. La hiperstición, en cambio, prepara las condiciones para que una verdad sin origen se vuelva cierta en su propagación, de forma paralela al asesinato de sus mensajeros, de la despersonalización de sus avatares, de la artificialización de sus portadores. Por esta razón, la hiperstición opera más allá del ámbito de la creencia. El plano propio de la hiperstición es el de la acreencia. La hiperstición no requiere ni de la creencia ni de la incredulidad. Su fuerza reside en la capacidad para esquivar la cuestión sin ignorarla.
La práctica interseccional involucra el reconocimiento de la efectividad de la ficción que se ha vuelto real a sí misma en su propagación, usándola sin creer en ella, pero no para adoptar una postura de incredulidad, sino por ubicarse más allá de la creencia y de la incredulidad, en el plano de acreencia hiperseccional. Plano de acreencia que además adopta un rol activo similar al fenómeno digital del hype. El hype hace que las cosas ocurran y utiliza la creencia como una fuerza positiva. Como dicen los escritos del CCRU, solo porque algo no sea real ahora no significa que no vaya a serlo en un momento futuro. Y una vez que es real, en cierto sentido, ya lo ha sido siempre. Es una cuestión de hacer creer más allá del plano de la creencia, en el plano de la acreencia, a través de la fuerza productiva del hype. En uno de los textos anónimos del CCRU se comenta lo siguiente. Toda la posmodernidad baudrillardiana cae bajo la égida de la hipersección. La hiperrealidad baudrillardiana que pone el foco en la construcción ficcional y eminentemente televisiva de la Guerra del Golfo expresa perfectamente lo que los textos del CCRU tratan bajo el foco de la hipersección. La Guerra del Golfo no ha tenido lugar por ser hiperreal, pero también por haber sido una ficción que se ha hecho real a sí misma a través de los medios comunicacionales masivos, controlados por mensajeros sin cabeza y promovidos por focos creativos que aparentemente carecen de origen. Siguiendo con uno de los textos del CCRU, una inspección superficial de la economía capitalista revela que las creencias, miedos, esperanzas, anticipaciones y sus potenciales son inmediatamente efectivos, de modo que el término alucinación consensuada de William Gibson es tan apropiado para el capitalismo como lo fue para el ciberespacio para el que acuñó el término. No solo posee un carácter hiperseccional el modo en que la Guerra del Golfo se presentó frente al espectador televisivo, sino que todo el modo de producción capitalista en su conjunto denota un carácter esencialmente hiperseccional, y sus ficciones que devienen reales por sí solas se realizan por medio del entramado comunicacional que nos gobierna, guía y modula desde el poder constituido. Como un virus primordial, el capital hipersección propaga la enfermedad, es decir, construye la verdad, mediante la aparición de otras hipersecciones subsidiarias, gracias al control total de la tecnología asociada a los medios de comunicación que nos sobredeterminan y recodifican en la era de la comunicación digital global. Nos encontramos, por lo tanto, en una situación complicada. Parece que debido al entramado tecnológico y comunicacional generado por el capital, nuestro potencial político ha sido completamente desactivado, de modo que nos hemos visto desterrados al desierto de lo real, a ser espectadores de la hiperrealidad y a convertirnos en avatares de la hipersección. Sin embargo, desde un punto de vista micropolítico, debemos adoptar la postura expresada por Hölderlin en sus famosos versos y convencernos de que allí donde yace el peligro, crece también la salvación. ¿Es posible producir líneas de fuga en el imperio de la comunicación que opera en favor del poder constituido? ¿Hay algún modo de revertir las consecuencias producidas por los aparatos tecnológicos que le sirven al capital como herramientas de dominio y control? Una vez somos conscientes de nuestra condición en tanto que cyborgs postmodernos, podemos escapar a la conciencia espectral que ha sido producida para modular nuestras formas de vida. El tercer caso concreto que pretendo desarrollar en esta ponencia, la Revolución Siria de 2011, parece indicar que sí es posible producir líneas de fuga utilizando los aparatos propios de la ontología comunicacional contemporánea en contra del poder constituido. En 2012, Rabin Mrouet configuró un proyecto artístico derivado de los fenómenos acontecidos durante la Revolución Siria, proyecto que denominó la Revolución Pixelada. Toda su investigación para el proyecto comenzó ante la incomprensión suscitada por el hecho de que los rebeldes sirios estaban grabando sus propias muertes. Uno de los elementos que explican este suceso tuvo que ver con la ausencia total de periodistas en la escena donde se desarrollaban los acontecimientos. Solo había dos modos de intentar entrever lo que estaba sucediendo en las revueltas. Uno, a través de los canales de noticias oficiales de Siria. Dos, a través de las imágenes de los rebeldes que aparecían en Internet. A pesar del peligro real de ser arrestados, humillados, torturados y asesinados, los rebeldes sirios insistían en filmar sus manifestaciones, y con el fin de encontrar la manera más segura y óptima de filmarlas, empezaron a intercambiar recomendaciones e instrucciones en diferentes páginas web y redes sociales, principalmente a través de Facebook. Mrouet recopiló gran parte de las recomendaciones, conformando un manifiesto inspirado en lo que Lars von Trier y Thomas Winterberg escribieron para la corriente cinematográfica que llamaron Dogma 95. Entre las recomendaciones recogidas por Mrouet, figuraba el consejo de filmar desde atrás para evitar el reconocimiento facial, ya que el cuerpo es el rostro de la multitud, la reivindicación de grabar in situ, sin ningún tipo de preparación ni edición posterior, o la invitación a utilizar móviles pequeños y manejables con los que grabar a la mínima resolución posible con la finalidad de ampliar la capacidad de almacenamiento. Para Mrouet, en un contexto como este, el ojo de los rebeldes y el objetivo de la cámara ven la misma cosa, y eso es exactamente lo que nosotros vemos después en Internet. La cámara y el ojo se unen en un mismo cuerpo, de modo que la lente se convierte en una parte integral del aparato visual. Su objetivo y su memoria han reemplazado a la retina del ojo y al tejido cerebral. Dicho de otro modo, las cámaras de los rebeldes sirios no son cámaras, son ojos que han sido implantados en sus manos. Es una nueva forma de prótesis visual. Mrouet profundizó en esta fusión a través de ojo contra ojo, videoinstalación enmarcada en el proyecto de la Revolución Pixelada. En la instalación se proyectaba en bucle, desde el punto de vista de la primera persona,
el recorrido que la bala realizaba entre el francotirador, que representa un disparo fotográfico, y la cámara del dispositivo móvil, que se había convertido en la prótesis ocular de los rebeldes sirios. Era el ojo del poder constituido contra el ojo de los rebeldes. Los acontecimientos de la revolución siria se convirtieron, de este modo, en una guerra del poder contra una imagen. Como expresa el propio Murube, en el contexto de la revolución, el régimen sirio teme la imagen hasta el punto de que cualquier teléfono móvil equipado con una cámara se convierte en un objetivo clave que los matones del régimen tienen que perseguir y disparar. Parece que esta es una guerra entre dos épocas diferentes, una que pertenece a los viejos tiempos de Assad padre y otra perteneciente al presente. Una utiliza armas y herramientas primitivas para oprimir al pueblo, cuchillos, balas reales, tortura, mutilación de cuerpos, y la otra utiliza las herramientas actuales para iniciar una revolución: cámaras digitales, teléfonos móviles, internet, dispositivos inalámbricos y otras tecnologías. Pero la guerra contra la imagen que había iniciado el régimen no era una guerra contra toda imagen. Era una guerra contra las imágenes de los rebeldes, tan nerviosas como su propio nerviosismo, tan cansadas como su propio cansancio, tan doloridas como su propio dolor y tan entusiasmadas como su propio entusiasmo, grabadas espontáneamente, sin ninguna reserva, sin editar, sin añadir nada, sin ningún recurso que las igualase de modo alguno las imágenes periodísticas. En la guerra contra la imagen, es decir, contra las imágenes de los rebeldes, el régimen comenzó a filmar los hechos de un modo distinto, incorporándose a las políticas visuales de los canales oficiales. La diferencia fundamental se hallaba en el uso del trípode. Las imágenes oficiales de la revolución eran transmitidas en alta calidad a través de los medios televisivos tradicionales y sobre todo contando con un plano estable, inmóvil y planificado. El uso del trípode por parte de los medios oficiales de comunicación siria, que no solo se utilizaba en cámaras, sino también en armas de rango intermedio para facilitar la puntería del disparo, parecía un recordatorio de que la solidez del régimen era incuestionable y de que su imagen era inquebrantable. Los rebeldes sirios se dieron cuenta de que una imagen nítida, ya sea afín o opuesta a su causa, solo podía corromper la revolución. Solo el régimen podía permitirse el uso de trípodes. Los revolucionarios no contaban con los medios, ni con el tiempo, ni con las condiciones necesarias para generar imágenes claras y estables. Su situación era caótica y borrosa, y así es como sus ojos captaban la represión. La ausencia de trípodes en las manifestaciones no era una mera coincidencia. Se trataba de una guerra entre una cámara sustentada por un trípode y un dispositivo bípedo de captura visual. Las condiciones formales de las imágenes tomadas por los rebeldes sirios representaban, mejor que ningún medio oficial de carácter realista, la experiencia a la que estaban sometidos. Como expresa Pablo Martínez en un ensayo sobre el proyecto artístico de Murube, en lo relativo a su naturaleza, las imágenes sirias son imágenes pobres de su concepción, de baja resolución, pixeladas, tendentes a la abstracción. Imágenes que también muestran su cuerpo, su densidad, por decirlo de alguna forma, ese factor corpóreo que se pierde en el uso aséptico que hacen de ellas sus medios de comunicación. Son imágenes condenadas a viajar veloces por los circuitos precarios de la red, ya que han sido excluidas de las televisiones, espacios reservados para los exclusos dominantes. Porque a diferencia de aquellos vídeos listos para ser emitidos, en la revolución siria, como en otros levantamientos sucedidos en el arco del Mediterráneo desde 2011, la revolución ya no iba a ser televisada. Son las revoluciones de imágenes pobres como nuestra experiencia de individuos que aprendimos a vivir en cuerpos en un mundo en continua guerra, con un sistema en crisis y en un planeta exhausto, continuamente al borde de una catástrofe medioambiental. Somos los seres precarios que se conforman en su dispersión con imágenes filmadas en baja definición, con una existencia de límites difusos al borde del emborronamiento, incrustados en un mundo del que es difícil tomar distancia. Si es cierto que vivimos en un sistema que nos atraviesa mediante un aparato comunicacional que nos aliena y aplana, que modula la forma en la que vivimos y morimos, que produce la realidad en la que nos desenvolvemos, al modo de la hiperrealidad modigliana o de la hiperstición teorizada por el CCRU, tenemos una difícil tarea igualmente productiva. Una tarea de producción de líneas de fuga en los bordes del sistema comunicacional, en la construcción de nuevas formas de utilizar los gadgets que componen la nueva carne que nos constituye, y de hacerlo en contra del poder constituido, en contra de los modos de efectuación de la comunicación que se nos imponen a través de los medios prefabricados, en contra de los límites artificiales que los medios de comunicación nos implantan a través de su diseño, quizá en la construcción de nuevas hipersticiones que se tuerzan en contra de la hiperstición dominante en el capital, quizá en el uso de ficciones productivas que nos ayuden a efectuar la realidad de mañana, una realidad producida por minorías pertenecientes a una revolución molecular, situada en contra del poder constituido y, en definitiva, de la realidad producida por su entramado comunicativo.